pseudorrabia. Pseudorrabia también su otro nombre es Aujesky. Bueno, se descubrió en Europa y simultáneamente casi en Estados Unidos en 1830. Y justamente la enfermedad viene de un investigador que era Aujesky en 1902. En 1961 y 62 hay brotes en Estados Unidos, en la India, luego en México, y luego ya se presenta con mayor incidencia en Europa, Estados Unidos, México, y se extiende después a los otros países del mundo y de Sudamérica. Se llama también prurito loco, Aujesky o parálisis vulvar infecciosa, pero más conocida también como Aujesky o pseudorrabia. Es una enfermedad viral infecciosa de los cerdos y está distribuida en todo el mundo. Es un virus de la familia Herpesviridae, de la subfamilia Alpha Herpesviridae, y tenemos 3 especies de este virus: el herpesvirus porcino 1, el herpesvirus porcino 1, 2 y 4 y el herpesvirus equino 1 y 3. Lo más importante para nosotros desde el punto de vista clínico y económico son estos 2 primeros. Bueno, como todos los virus afectan las células, crece en células de riñón de cerdo, de conejo, resiste a variaciones de pH, es relativamente estable a la temperatura y resiste al fenol al 3%. A los otros desinfectantes es sensible. Bueno, aquí están las diapositivas. Como se llama pseudorrabia, o sea, se parece algo a rabia, ¿no? Ahí vemos incoordinación, ataxia, ¿no? Después los animales se echan y mueren. Pero vamos a ver qué otras alteraciones nos presentan. Nos presenta alteraciones reproductivas, muy parecidos a parvovirus y a PIRS, ¿no? Momificación de fetos y muertes embrionarias también, ¿no? Entonces es una enfermedad que afecta al aparato nervioso y también al aparato reproductivo. Entonces esta enfermedad se comporta como una enfermedad enzótica. Muchas veces el curso es leve o no hay signos clínicos. Afecta al sistema nervioso, respiratorio y reproductivo. Muy parecido a PIRS. La transmisión es por la vía respiratoria, oral, la piel y las mucosas, prácticamente por cualquier vía. Bueno, el virus llega a los nervios craneales. ¿Y qué causa en los lechones? Lo que estamos viendo aquí. Lo que ya vimos: parálisis, coma y muerte en 24 horas. Parálisis, coma y muerte en 24 horas. En las cerdas va a producir abortos, cerdos momificados, abortos, cerdos momificados, y produce, por supuesto, encefalitis en los cerditos principalmente, y problemas reproductivos en las hembras, ¿no? Ustedes están viendo aquí encefalitis. Afecta al cerebro, hay incoordinación, ataxia. Y en las hembras los trastornos reproductivos que ya hemos nombrado. Entre las lesiones macroscópicas hay congestión de las meninges y pulmones, focos blanquecinos en el vaso de hígado, acúmulo de líquido cefalorraquídeo, edema y hemorragia pulmonar, ¿no? Siempre que ya les dije, cuando estamos trabajando con cerdos, debemos hacer necropsias y cualquier animal que muere. Cuando yo trabajaba en cerdos, hacía alrededor de unas
10 o 15 necropsias por día en los cerdos de una cabaña de 200 madres. Entre las lesiones microscópicas, bueno, ahí está la meningoencefalitis y ganglioneuritis, que no son supurativas, no hay la presencia de pus, pero sí hay inflamación. El control, dada la forma de contagio, es muy difícil el control de esta enfermedad, ¿no? Y por el manejo que siempre se hace en los cerdos, uno tiene que mover los cerdos de un galpón a otro, ¿no? Y ahí se llevan los virus, se trasladan los utensilios, material de limpieza, todo eso son fuentes de infección. Pero la profilaxis, por supuesto, tomar las medidas de bioseguridad, eso se refiere a la entrada de la granja, debe haber un pediluvio para que pasen las movilidades pisando un desinfectante, limpieza y desinfecciones, el uso de vacunas, esto es lo más adecuado, usar la vacuna a virus vivo inactivado. Esto es lo mejor. Medicación, infecciones secundarias, casi no se logra ninguna mejoría, ¿no? Pero sí, las vacunas son importantes. El diagnóstico. No es tan fácil el diagnóstico, dado que se puede confundir con otras enfermedades como parvovirus y PIRS principalmente, ¿no? Porque igual esas enfermedades, especialmente PIRS, me produce trastornos respiratorios, reproductivos, pero esta me produce más trastornos nerviosos. Es una pequeña diferencia que hay, aunque en parvovirus también puede haber en algunos casos problemas nerviosos, edema en el cerebro. En esta no vemos edema en el cerebro, pero hay trastornos nerviosos, dificultad en la locomoción de los lechones. Bueno, entonces el laboratorio biológico se refiere a inocular animales de laboratorio, a cerdos sanos. Cultivo celular. Esto es lo que estamos queriendo implementar ahora en la facultad, a poder realizar el cultivo celular, y eso nos daría tal vez una mayor ventaja en el diagnóstico de muchas enfermedades, ¿no? El poder sembrar virus en células, hacer cultivos celulares, y de ahí se hace el PCR, ¿no? Entonces estamos en eso, el doctor Ariel Loza está en eso, en ese lado, queriendo instalar la parte de cultivos celulares, que no hay en el país un laboratorio donde haga cultivos celulares. Pero ahora la tecnología ha avanzado tanto que se ha hecho un poco más fácil hacer este método de laboratorio, ¿no? Para el diagnóstico. Serológico, después del serológico se puede hacer neutralización viral, fijación de complemento, inmunofluorescencia, ELISA y PCR. Ninguna de estas pruebas la tenemos implementada. Ya le dije, hay una pruebita del fibrinógeno que, bueno, a veces puede confundirse con otras enfermedades como parvovirus, rabia, leptospirosis, cólera, porcino, brucelosis, porque brucelosis nos produce trastornos reproductivos, abortos, cólera, bueno, porque hay muertes súbitas, leptospirosis, bueno, afecta riñones y otros órganos, rabia porque hay problemas nerviosos, menos probable rabia si estamos con explotaciones tecnificadas, ¿no? Parvovirus por los problemas respiratorios, PIRS también, ¿no? Y a veces intoxicaciones, deficiencia de vitaminas. Entonces es una enfermedad bien compleja. Y el fibrinógeno nos va a dar elevado en cualquiera de estas enfermedades infecciosas. Entonces simplemente fibrinógeno, si está elevado, nos va a decir infecciosa. Ya tendremos que realizar otras pruebas, principalmente en laboratorio. ¿Dónde está aquí?
Aquí no tenemos, pero aquí pueden agregar, si quieren lo agregamos aquí. Aquí podríamos agregar histopatología. Histopatología para ver algunas lesiones, especialmente inflamación a nivel del tejido nervioso, que es lo que habíamos visto aquí, ¿no? Estas alteraciones microscópicas, ¿no?, pueden acercarnos al diagnóstico, pero no es precisamente para decir por esto es pseudorrabia, pero nos puede ayudar un poco, junto con los signos clínicos. Junto con los signos clínicos, el fibrinógeno aumentado. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pues la mejor forma de prevención es vacunación, si ya tenemos el problema, pero lo importante es hacer el diagnóstico. Ya les dije por dónde empezamos la solución de un problema, es por el diagnóstico. Si no sabemos de qué se trata, ¿cómo vamos a controlar? ¿Cómo vamos a tomar las medidas de prevención? Entonces el diagnóstico es lo más importante, con todos los métodos o medios posibles que tengamos en el medio, ¿no? Tenemos histopatología, bueno, hay que hacer histopatología. Podemos hacer un hemograma. Siempre de rutina es un hemograma, ¿no? Podríamos poner también aquí, ¿no? Aunque en algunas enfermedades no hay alteraciones en el hemograma, pero igual nos sirve para hemograma son pruebas de rutina. A veces no vamos a ver, por ejemplo, en rabia no hay ninguna alteración en el hemograma, pero igual nos da pauta ya de que no es una infección bacteriana, ¿no? Entonces el hemograma puede ser una guía. O sea, hay que ayudarnos de todo lo que tengamos en nuestro medio, ¿no? Yo le estoy hablando de hoy día y de hace 3 días estamos con unos problemas de mortalidad en bovinos en la zona de la Chiquitanía, ¿no? Entre San Ignacio, ¿cómo se llama? Y por ahí cerca de San Ignacio hay 2 problemas donde han muerto búfalos y también bovinos. Entonces estamos investigando con todos los medios que tenemos. Hemos hecho hemogramas, hemos hecho química sanguínea, exámenes de orina, coprológicos, ¿no?, para ver en cuál de ellos hallamos alguna alteración que nos guíe. Lamentablemente no pudieron traer muestras para histopatología, pero que también sería importante, ¿no? Entonces hay que ver de solucionar los problemas con lo que hay en el medio, ¿no? Y más o menos ya tenemos nosotros la idea, si no llegamos a decir exactamente tal cosa, pero por lo menos nos acercamos al diagnóstico. Y eso es lo que se hace en muchos casos. No crean que es fácil llegar a diagnosticar la etiología exacta, no. ¿No? Y yo pensaba antes que siempre tenía que llegar al diagnóstico con 100% de seguridad. Y no es así, en la realidad no se puede llegar en muchos casos al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos sospechando de esos bovinos son varios problemas, y eso en animales ocurre, que la mortalidad en este caso no es por una sola causa, son varias las causas. Hay problemas, ustedes saben, la chiquitanía de falta de alimento, han habido incendios, no hay pastura, las aguas contaminadas, poca agua. Entonces, hay un sinnúmero de problemas a veces en el medio, por eso es que hay que hacer un análisis epidemiológico, ¿no? Donde está el agente, hay que analizar el agente, el medio ambiente, el huésped, ¿no? Si no me dan la historia clínica, eso estaba charlando esta mañana con la dueña de esos bovinos, si no me daba la historia clínica, yo tal vez no hubiese
podido ayudarle y más o menos aproximarme a la causa. Pero con los análisis clínicos, la historia clínica, bueno, signos clínicos muy poco me podían mostrar por los videos. Las alteraciones de necropsia tampoco no pudieron mostrarme, ¿no? Aunque por fotografía es una cosa y verlos en directo es otra, ¿no? Pero de todas maneras, con la historia clínica me hace sospechar de que había infecciones bacterianas, habían intoxicaciones y en uno de esos casos también había rabia. Entonces son complejos a veces los problemas que se presentan en bovinos y en otras especies también, ¿no? Pero hay que recurrir a todo lo que tenemos a mano. Ya. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, Sí. ¿esta enfermedad es contagiosa para el hombre? No es contagioso, es solamente de cerdos. No es contagioso. Ya, doctor, gracias. Voy a cambiar a otra diapositiva, un ratito me esperan. Ya. Ya, ¿me están escuchando, jóvenes? Sí, doctor, lo estamos escuchando. Ya. Entonces ahora vamos a entrar a enfermedades de equinos. Bueno, los equinos a veces no les damos mucha importancia en nuestro medio, pero en otros países, por ejemplo en Argentina, en Brasil, el equino es una especie especialmente que la utilizan ahora para competición, aunque también algunas razas de caballos son utilizadas para el consumo de la carne, ¿no? Yo estuve en el Uruguay y nos mostraban unos caballos percherones, son animales con gran masa muscular, y se los utilizaba antes para el arado de los campos, pero ahora se los utiliza más para carne, y uno de los mercados de carne de equino que consumen bastante es Francia, ¿no? Aquí también hay un matadero ya de caballos, por si un caso, ¿no? Entonces, de todas maneras, es una especie que muy pocos veterinarios se especializan. Creo que en el momento hay hay unos 3 veterinarios que están trabajando con equinos, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, tienen bastante trabajo en los hipódromos, ¿no? En las competiciones. Y aquí también hacen carreras de caballos y no se juega solamente $1,000, juegan 10, 20, 30, 40, 50 mil dólares o más, ¿no? Entonces, esos animales tienen que estar bien preparados, bien sanos, ¿no? De vez en cuando nos llegan animales o muestras de equinos para chequeos generales, ¿no? No solamente si cuando están enfermos, ¿no? Sino para ver cómo está el estado de salud de esos animales. Entonces, una de las enfermedades importantes es encefalomielitis equina. Es una enfermedad producida por un virus que afecta al caballo y también al hombre. Entonces, es una enfermedad zoonótica. Encefalomielitis, su nombre lo dice, encéfalo. Entonces, afecta al sistema nervioso central. Es transmitido por mosquitos y solamente se encuentra en el continente americano, desde Estados Unidos hasta la Argentina. Es producida por virus del género alfavirus. Y tenemos tenemos especies de este virus. Tenemos el virus de la encefalitis del este de Estados Unidos, de la encefalitis del oeste y la encefalitis venezolana. Pertenece a la familia Togaviridae y al género alfavirus. Son virus ARN. Cuando estamos hablando, no se olviden, los virus ARN siempre son virus más mutantes, igual que el coronavirus. Y esa es a veces la dificultad para fabricar vacunas eficientes, ¿no?
son poco resistentes al medio ambiente. Como estos virus utilizan vectores, al medio ambiente no resisten, ¿no? Se cultivan embriones de pollo y otras células. La encefalitis del este tiene todavía 2 variedades en Norteamérica. La una es patógena, la del Centro y Sudamérica es menos patógena, ¿no? Produce encefalitis en caballos, humanos y en algunas aves. El virus de la encefalitis del este tiene todavía 8 subtipos, ¿no? Por eso es que es un virus mutante. Unos son exóticos y otros se presentan en forma episótica, o sea, de vez en cuando. En roedores principalmente, y no son tan patógenos para el caballo. Pero también existen subtipos episóticos y a veces producen epidemias en caballos. Bueno, la epidemiología es bastante larga y complicada, vamos a tratar de resumirla. El ciclo de la encefalitis del este y del oeste, el virus se presenta o está en las aves silvestres y en las aves domésticas, ¿no? Gorriones, pinzones, que estas aves las tenemos inclusive aquí en la ciudad, ¿no? Estos son reservorios del virus y estas aves transmiten a otras por la picadura de los mosquitos, ¿no? Y van infectando a otras aves. Y el virus se multiplica en el intestino y glándulas salivales del otro hospedador, ¿no? Entonces van pasando de ave a ave a través de los mosquitos. El mosquito, dentro del mosquito hay la transmisión transovárica. O sea, ya nacen las larvas de mosquitos infectadas y también por la vía venérea en los mismos mosquitos, ¿no? En zonas endémicas, el ciclo no se corta, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro medio no hay una diferencia marcada entre estaciones del año. Entonces no se corta el ciclo, ¿no? Favorecen las temperaturas, la humedad, ¿no? Ustedes están viendo casi mosquitos, aquí tenemos todo el año, ¿no? En el invierno inclusive no desaparecen los mosquitos. Bueno, entonces estos brotes, bueno, los mosquitos que transmiten son el Aedes dorsalis, el Aedes campestre, el Culex tarsalis, que transmiten también otras enfermedades, ¿no? En el humano. Disculpe, doctor, no lo escuché bien. Este mosquito transmite el virus al equino, ¿no? Si ese equino es que se llama picado, transmite a otro equino. A través siempre de los mosquitos. Siempre a través de los mosquitos. Ya, doctor, gracias, que no había escuchado bien esa parte. Primero, generalmente lo que ocurre es la transmisión de ave a través del mosquito. Y de aves puede pasar a caballos o al hombre. Y del caballo también puede pasar al hombre. Pero a través de los mosquitos, siempre. El vector es el mosquito. Inclusive en zonas templadas o húmedas, también se presentan a veces algunos brotes, ¿no? Y esos brotes a veces aparecen por las aves migratorias, ¿no? Las aves llevan, aunque no enferman las aves en muchos casos, pero están llevando los virus a otras zonas donde hay mosquitos. Entonces ahí se produce la transmisión, ¿no? De mosquitos a otras aves o en algunos casos a equinos humanos, ¿no? Hay brotes estacionales. Y a veces también entre las aves se desarrolla la costumbre de picarse entre las aves, se hacen sangrar y de esa manera también están transmitiéndose la enfermedad entre las aves, ¿no?
sea, no es sin intervención a veces del mosquito. Bueno, a veces se comportan estos virus en forma exótica y hay muchas otras variedades, subtipos que aparecen, el O, el E, el F, el A, B y C, ¿no? El virus casi permanece todo el tiempo en lugares boscosos, en las selvas, en los pantanos, ¿no? Y quienes mantienen el virus son los roedores silvestres. Y tenemos en nuestro medio muchos roedores, ¿no? Tenemos conejos, variedades de conejos. Tenemos, a ver, la misma capibara, que es casi un roedor, pero es un reservorio también de muchas enfermedades. Los marsupiales, ¿cuáles son los marsupiales? A ver, ¿alguien puede decirme? ¿Cómo andarán en biología ustedes? A ver, Rojas María, ¿está? Rojas María. Sí, doctor. ¿Cuáles son los marsupiales en nuestro medio? ¿Cuáles son? ¿Cómo dijo, doctor? Los marsupiales, ¿cuáles son esos animales? La zarigüeya, doctor. Eso, ¿ven? Los hombres son también inteligentes, no crean que las mujeres nomás. No, la zarigüeya o comúnmente se la llama carachupa, ¿no? Es un marsupial. Y en Australia, ¿cuál es? ¿Cuál es Los la especie de canguros. marsupial? ¿Ah? Los canguros. Los canguros. Los koalas, pero igual. Bueno, sí, que también creo que hay una especie de esos ositos que también es marsupial, sí. Ya, entonces eso, bueno, las carachupas especialmente son también reservorios de muchas enfermedades, ¿no? Entonces los mosquitos pican a esos marsupiales o a los roedores y van transmitiendo hacia otros animales y por ahí aparece el hombre o el caballo también, ¿no? Mosquitos del género Culex, ¿no? Que transmiten también la malaria o paludismo. Muchas veces va a ser asintomática, ¿no? Pero el virus va a difundirse en todo el organismo y se va a incrementar en la época de lluvia los problemas porque pues, hay más mosquitos, ¿no? El hombre y los caballos se infectan, a veces no enferman, ¿no? Pero otras veces pueden enfermar. En los equinos, los mosquitos transmiten y se comienzan a multiplicar en los equinos, ¿no? O sea, es bien compleja esta enfermedad. El virus de la encefalitis del este y oeste en Norteamérica, está en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, en todos estos. Por eso estos mosquitos que nos transmiten Zika, chikungunya, todas esas enfermedades, también nos transmiten la encefalomielitis. El virus de la encefalitis del este está en América Central y Sudamérica, y en la parte de Florida, en Estados Unidos, en la zona de Miami, que es una zona pantanosa. Miami había estado casi sobre pantanos, entonces hay mucha humedad y hay la presencia de mosquitos y tenemos estas enfermedades. De igual manera, aquí en el Pantanal boliviano brasilero es muy similar. Bueno, y para resumir la epidemiología, aquí lo tenemos. ¿Cuáles son los reservorios primarios? Los reservorios primarios son las aves, ¿no? Ahí el virus se mantiene. En la mayoría de los casos va a pasar en forma asintomática.
¿sí? Están los vectores que son los mosquitos, ¿no? Que pueden transmitir de las aves a roedores. Ahí tenemos ardillas también, por supuesto. Tenemos los roedores silvestres y también los mosquitos pueden transmitir de las aves a animales domésticos, mamíferos, aves, roedores domésticos, ¿no? Y por el otro lado, también de las aves puede transmitirse al hombre y al caballo, y del caballo también al hombre, ¿no? Esto se llama, entonces, estos son los reservorios primarios, son las aves. Los vectores secundarios son animales. El vector selvático es, por supuesto, el mosquito. Y los reservorios secundarios son los roedores silvestres. Y estos son los huéspedes terminales, como también lo son el hombre y el caballo. Pero estos huéspedes generalmente no enferman. Los que enferman son el hombre y caballo. Entonces los vectores endémicos son los mosquitos siempre, ¿no? O sea, de las aves son las que mantienen el virus, se lo multiplican y de ahí los mosquitos transmiten al hombre caballo o a otras especies salvajes y domésticas, ¿no? Y así circula el virus. Entonces, ¿cómo es la patogenia? Entonces, el virus entra por inoculación de los mosquitos, llegan a la sangre, de ahí a los ganglios linfáticos, y ahí se produce una viremia, o sea, pasa la sangre, y en algún momento van a pasar los virus a los nervios periféricos, a las fibras musculares estriadas, al tejido conjuntivo, linfoide y médula ósea, ¿no? Y la médula ósea ya es parte del sistema nervioso central, ¿no? Entonces ya llega a multiplicarse en el sistema nervioso central, produce una neurólisis, se afecta a las neuronas, hay infiltración por macrófagos y por linfocitos. A veces el virus no se destruye y continúa en la circulación y vuelve al sistema nervioso. Ahí es donde produce ya los signos clínicos. Entonces, ¿qué signos clínicos tenemos? Normalmente vamos a ver casi los signos clínicos en equinos y en humanos, ¿no? En otras especies es asintomático, ¿no? En cerdos, en conejos, en las otras especies, no se observan signos clínicos, ¿no? Y los signos clínicos son iguales tanto en la encefalitis del este o en la del oeste, ¿no? Yo he podido ver algunos casos de encefalomielitis y justamente coinciden con esta fotografía. Hay fiebre, a veces se recuperan los animales, hay anorexia, depresión, y en los casos graves pueden haber signos nerviosos, hay depresión, la cabeza baja, los labios se vuelven flácidos, dificultad para deglutir los alimentos, inclusive tomar agua, la visión se hace dificultosa, las extremidades la mantienen separadas, hay movimientos involuntarios musculares, como en el moquillo canino, a veces se mueve un poco por aquí, así, ¿no? Los músculos. Hay movimientos en círculo, o sea, los caballos dan vueltas en círculo. No pueden caminar, al final se caen al suelo, hay convulsiones y luego la muerte, ¿no? Con estos signos clínicos pueden durar hasta una semana. La mortalidad llega al 75 al 90%. Algunas veces hay en cero. Lo que nosotros hicimos en una ocasión donde aparecieron 7 caballos con estos signos clínicos, teníamos que agua y alimento a través de sonda nasoesofágica, que seguramente eso les van a enseñar cuando lleven la materia de equinos, ¿no? Alimentar a los cerdos con
con sonda nasoesofágica es importante porque es la única forma de mantenerlos vivos, porque no pueden consumir los alimentos, ¿no? Entonces la alimentación sí tiene que darles por sonda, especialmente agua, ¿no? Que por deshidratación los cerdos, perdón, los caballos pueden morir. Entonces el tratamiento es simplemente sintomático, no hay, estamos hablando de un virus y no hay tratamiento. A veces de los subtipos de la encefalitis del este, venezolana del este, en caballos de subclínico, o sea, no siempre desarrollan signos clínicos. Y otras cepas, a veces pueden haber algunos signos nerviosos, diarreas, cólicos. En caballos los cólicos son frecuentes. Puede haber fiebre, pero no hay signos nerviosos, hay debilidad, depresión, anorexia, cólicos y diarreas, ¿no? Entonces es muy compleja la enfermedad. Las lesiones que observamos no son específicas de encefalomielitis. En estas dos encefalomielitis observamos inflamación en la sustancia gris, degeneración de neuronas, infiltración de células inflamatorias, gliosis. ¿Qué serán las glías? No me acuerdo. ¿Qué son las células de la glía? ¿Alguien me puede ayudar? Arteaga Roselva. Arteaga Roselva, ¿está? Arteaga Roselva. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué son las células de la glía? ¿Se acuerdan? Cuando llevaron con la doctora Aguilera o el doctor Escalante, sistema nervioso central. ¿Qué son las células de la glía? Ahora lo necesitan. Ustedes dijeron, no, estos profesores nos Doctor, ¿son células del sistema nervioso? Claro que son células, pero ¿qué tipo de células son? Son tipo células de sostén que sostienen las neuronas. Claro, están junto a la neurona, por supuesto, pero no son propiamente neuronas. ¿Qué son? ¿Qué son? Flores Dora. Flores Dora. Presente. ¿Qué son las células de la glía? ¿Qué son? Nada. A ver, los hombres a veces son inteligentes. Gutiérrez David. Gutiérrez David. Presente, doctor. ¿Qué son las células de la glía? Nada. No, doctor. Martínez Adrián. ¿Está? Martínez Adrián. Sí, doctor, está. ¿Qué son las células de la glía? ¿Los pesqué desprevenidos? Melgar Carlos. Vayan preparándose el resto. Melgar Carlos. ¿Está o no está? Melgar Carlos. Melgar Carlos. Última llamada, si no tiene falta. A ver, Rodríguez Angélica. ¿Está? Sí, doctor. ¿Qué son las células de la glía? Son células de sostén, doctor, de sostén de las neuronas. Y son células neurogliales, ¿no? Que sirven de sostén a las neuronas. Pero concretamente, ¿qué son? Bueno,
Creo que va a ser difícil, van a tener que entender la histología. Son células de tejido conjuntivo del sistema nervioso. Entremezcladas con las neuronas, ahí están pegadas las células de la glía, ¿no? Son células de tejido conjuntivo. Entonces ahí se ve gliosis, inflamación de esas células, hemorragias. Con la encefalitis venezolana no hay lesiones, pero puede haber necrosis con hemorragias. Pero sí puede afectar al páncreas, hígado, corazón. A veces producen necrosis hemorrágicas en estos órganos, ¿no? Entonces, es bastante complejo. Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, hay que hacer un análisis epidemiológico, ¿no? De ver dónde están esos animales, ¿no? Cuál es el agente posible, cómo es el medio ambiente, el huésped, etc., ¿no? ¿Qué lesiones observamos en histopatología? En general, en el hemograma vamos a ver un hemograma normal, igual que en rabia. En rabia es normal el hemograma, ¿por qué? Porque no afecta a la sangre, sino afecta a las células nerviosas. Igual aquí, afecta a las células nerviosas y en el hemograma no va a haber ninguna alteración, pero eso también nos sirve como guía en el diagnóstico. Pero sí, el fibrinógeno está aumentado, porque es una enfermedad infecciosa, inflamatoria. Y hay que diferenciar de intoxicación. El fibrinógeno en las intoxicaciones está normal o disminuido, ¿no? Intoxicaciones por plantas, por agentes químicos, el fibrinógeno va a estar normal o disminuido. En cambio, si es infeccioso, va a estar aumentado. Y otras enfermedades como botulismo y rabia que es más fácil diagnosticar, ¿no? Aunque producen también trastornos nerviosos. El control, por suerte ahora hay vacunas que tienen cierta efectividad, entonces hay que utilizar vacunas, ¿no? Al menos en nuestro medio donde tenemos los vectores, y peor si esos animales están en lugares boscosos, selva, mucha humedad. Es muy probable, de vez en cuando siempre están habiendo brotes y casos de caballos que mueren, y a veces en nuestro medio se asocia con anemia infecciosa equina, ¿no? Y estas dos enfermedades ya causan la muerte, ¿no? El control de vectores, eso no es fácil hacerlo por ejemplo, a nivel de campo, ¿no? Es imposible casi controlar, pero en la medida de las posibilidades, hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se llama? No es hipódromo, pues. En el club hípico, no sé si ustedes conocen, o van a ir tal vez con el doctor de equinos, con el profesor de equinos, Armando Rendón, lo van a llevar seguramente al club hípico. Y ahí van a ver que los boxes de donde están los caballos están con malla milimétrica, ¿no? Precisamente es para evitar estas enfermedades que son transmitidas por mosquitos, ¿sí? Eso es importante. La vacunación tiene que hacerse sí o sí. La higiene, control sanitario, esas son medidas complementarias. Pero no nos vamos a olvidar que esta es una enfermedad zoonótica, ¿no? Entonces, la encefalitis del este son zoonóticas, a veces se presenta en el hombre y la mortalidad en el hombre puede llegar hasta el 70%. La encefalitis venezolana, hay casos también con problemas del sistema nervioso central, y la mortalidad puede llegar en 25 a 30% en el hombre estamos hablando. La del oeste, la mortalidad es menos, puede llegar al 1%, y estamos en riesgo, ¿quiénes? Los veterinarios, cuando estamos haciendo necropsias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, las necropsias en caballos. No nos olvidemos que el virus está en la sangre.
¿no? Y en las terminaciones nerviosas, cerebro, cerebelo también, sistema nervioso central. Entonces, si por ahí, por casualidad, nos hacemos un corte en la mano, hay la posibilidad de que nos contagiemos de encefalomielitis, ¿no? En Estados Unidos el año pasado hubo un brote en uno de los estados cercanos a Miami, no recuerdo cuál estado, y y hubo una alarma porque hubieron varias personas contagiadas por encefalomielitis, ¿no? Y graves que tuvieron que ser hospitalizadas. Creo que una persona murió, ¿no? Entonces estaban pegados a zonas boscosas, ¿no? Lo mismo puede ocurrir en cualquier momento en nuestro medio. Bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta enfermedad la tenemos en nuestro medio y hay que diagnosticarla con lo que tenemos. Aquí también podemos hacer histopatología, hemograma, hacer fibrinógeno y diferenciar de otras enfermedades, ¿no? Hacer pruebas de química sanguínea, todo lo que tengamos a mano se hace. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, Sí. ¿y se puede, el caballo también puede transmitir a través de las secreciones o las mucosas o solo la sangre, doctor? No el tábano, lo que pasa es que en estos mosquitos especiales que son los del género Culex y Tarsalis, el virus se mantiene viable y se multiplica en los mosquitos. En cambio, los tábanos no, porque son insectos diferentes, ¿no? Pero podrían hacer una transmisión mecánica. ¿Por qué? Porque el tábano, sí, pueden hacer una transmisión mecánica, porque el tábano succiona una gran cantidad de sangre, ¿no? Y ustedes, si ustedes han visto en los animales, el tábano pica, ¿no? Y absorbe gran cantidad de sangre, inmediatamente está yendo a otro animal, entonces puede haber una transmisión mecánica de animal a animal, ¿no? Pero en cambio los mosquitos sí mantienen mucho tiempo el virus en sus intestinos y transmiten, mantienen el virus y la transmiten a otras especies animales, ¿no? Puede ser una transmisión mecánica que hay. Igual tripanosoma sí se transmite a través de los tábanos principalmente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? De vez en cuando tenemos problemas de encefalomielitis en nuestro medio. ¿Alguna pregunta para que cambie antes de diapositiva? Ya, si no hay, entonces un ratito me esperan, voy a cambiar. Ya. Si ustedes pueden, ¿me están escuchando, jóvenes? Hola. Sí, doctor, se escucha bien. En este medio ambiente, aguas detenidas, muchos árboles, zona boscosa, ideal para la transmisión de encefalomielitis, de tripanosomiasis, que ya tenemos problemas graves de tripanosomiasis en todas las especies animales, ¿no? Esto es una fotografía de la zona de Warnes, que hay lagunas, hay curichis por esa zona.
Otra enfermedad muy frecuente en equinos es la adenitis equina. Es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que se caracteriza, no se olviden, siempre hablamos de la característica en pocas palabras de la enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por la presentación de fiebre, secreción nasal mucopurulenta y supuración de ganglios linfáticos. También se la conoce como papera equina, gurna, garrotillo o angina. Es producida por una bacteria del género Streptococcus. ¿No? Esa es la clasificación, género Streptococcus, y la especie es X, Streptococcus X. Bueno, esta bacteria tiene la forma cocoide, de 0,5 a 1 milimicra, forma cadenas lineales, tienen cápsula, son gram positivos, pues se tiene con anilina y con la coloración de gram de color violeta, azul violeta. Son aerobios o microaerófilos, se pueden vivir con pequeña cantidad de oxígeno. Se cultiva en agar sangre a 37 grados y causa hemólisis alrededor de las colonias. Eso nos indica que es una bacteria muy patógena. Crece a un pH ligeramente alcalino, 7.5 por ahí, con suero de equino. Es catalasa negativo. Bueno, todas esas características lo han visto ustedes en bacteriología. En cuanto a la resistencia, muere en ebullición, por supuesto, a 60-70 grados en 10 minutos. Resistente a desinfectantes y a la desecación en pus. Sensible a la creolina y a la violeta de genciana. Esto es importante. ¿Qué es lo que le hace que esta bacteria sea muy patógena? Que tiene una cápsula que la protege. O sea, todos los microorganismos tienen alguna forma de protección, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria tiene una cápsula que evita la fagocitosis adecuada por parte de los leucocitos. Produce un ácido, que es el ácido hialurónico, que junto con otras enzimas, la estreptolisina y la hialuronidasa, producen efectos destructivos en los tejidos, ¿no? Ahí tenemos estas enzimas, la estreptoquinasa, estreptodomasa, que son enzimas que junto con el ácido hialurónico destruyen a los tejidos, ¿no? Por eso es muy patógena esta bacteria. Está distribuida en todo el mundo. Los caballos, por supuesto, infectados son los portadores de la enfermedad. Afecta al equino muy rara vez al hombre y perro. Se presenta en épocas frías y afecta principalmente a caballos jóvenes. Una vez que han enfermado los caballos, la inmunidad dura de por vida. Yo tuve la oportunidad de tener un caballo y justamente enfermó en joven, pero recuperó, colocamos antibióticos, todo eso, y nunca más se enfermó. Es una enfermedad muy contagiosa, predispone los trabajos intensos, ¿no? Por ejemplo, esos animales que están tirando carritos todavía por las calles, están sometidos a trabajo intenso, a fatiga, estrés, ¿no? De atrás le están bocineando a esos pobres animales. Y se transmite a través de los aerosoles, ¿no? Los animales están estornudando y están eliminando pequeñas gotitas con las bacterias. Los alimentos, pues están estornudando y esas gotitas con las bacterias llegan al alimento. También porque como es una septicemia, a veces en algún momento está en la sangre, y si utilizamos una sola aguja para desparasitar o vacunar a los caballos, estamos transmitiendo la enfermedad.
También por la vía genital, por la monta se puede transmitir. Por heridas en los pezones, ¿no? La madre puede transmitir a la cría. Y también a través de la vía intrauterina pueden nacer los potrillitos ya infectados. El periodo de incubación es de 1 a 8 días. Y la mortalidad puede llegar de un 30 a 40%, dependiendo si se lo trata a tiempo. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Muchas veces son los bebederos o los comederos donde se le administra algún alimento a los animales, ¿no? Fíjense, de aquí pueden haber unas secreciones nasales y de ahí contaminan el agua y el otro animal sano está consumiendo esa agua contaminada. Entonces, en cuanto a la patogenia, ya saben qué es patogenia, o sea, todas las alteraciones que se producen dentro del organismo animal cuando ingresa un microorganismo. Cuando hay situaciones de estrés, entonces la bacteria atraviesa por las mucosas, llega a los ganglios linfáticos del tracto respiratorio superior, puede ser destruida aquí, ¿no? Pero a veces pasa por la sangre y llega a formar abscesos abscesos en los ganglios submaxilares y en otros órganos. Entonces, cuando se difunde a través de la sangre, ya produce una septicemia. La difusión del microorganismo por todo el organismo se llama septicemia, ¿no? No se olviden. Y ahí es donde cuando se produce septicemia muchas veces ya se ocasiona la muerte, porque es una enfermedad generalizada. Y predisponen a esta enfermedad la edad. Los animales más jóvenes son los más susceptibles. La fatiga, los trabajos fatigosos, ¿no? Los cambios bruscos de temperatura, y aquí los tenemos esos problemas, ¿no? Hoy día estamos con un calor intenso y mañana está bajando a unos 18, 20 grados. Esos cambios de temperatura es un estrés y favorece la presencia de la enfermedad. Muchas veces se presentan con carácter episódico, ¿no? en unas aras. Rara vez van a haber infecciones secundarias, ¿no? Ataques posteriores. Y esto, escuchen bien, los caballos de más de 5 años son resistentes. Entonces, ¿hasta qué edad pueden enfermar los animales? Hasta antes de los 5 años. De ahí adelante ya no, generalmente ya no hay problema, ¿no? Porque de alguna manera ya entraron en contacto con la bacteria y crean anticuerpos. No se olviden, caballos de más de 5 años son resistentes. Entonces quiere decir que menos de 5 años son susceptibles. La bacteria puede quedar en el medio ambiente, dice, ¿no? Hasta un mes puede quedar en el medio ambiente, ¿no? Entonces, es nomás una bacteria resistente, ¿no? Y de ahí, de esos alimentos, o el agua donde haya derramado estas secreciones, va a estar la bacteria y van a consumir a los animales susceptibles, ¿no? Inclusive hay algunos animales que se comportan en forma subclínica, pero pueden estar eliminando la bacteria. Bueno, este animal está afectado, hay secreción nasal, aquí hay la presencia de algunos abscesos, ¿no? Que han reventado ya. Pero vamos a ver más adelante otros signos clínicos. Entonces, en casos avanzados, uno de los signos clínicos y lesiones importantes a tomar en cuenta es primero va a haber agrandamiento de estos ganglios linfáticos submaxilares principalmente, y si avanza la enfermedad, no se trata, ya se rompe estos ganglios linfáticos y sale pus. Por eso dice supuración de ganglios linfáticos. Sale una pus, un líquido blanquecino, espeso, y eso es pus.
Entonces, ese es un signo clínico importante y una lesión importante a tomarse en cuenta en el diagnóstico de la enfermedad. En otras ocasiones no es tan aparatoso, pero podemos ver abscesos en cualquier parte del animal, ¿no? Generalmente es en los ganglios linfáticos submaxilares, pero pueden haber en otras zonas, ¿no? En las extremidades, etc. ¿No? El animal está decaído, con fiebre. Y el diagnóstico lo hacemos a través de la historia clínica, los signos clínicos, los datos epidemiológicos, por ejemplo, eso nos ayuda. De dónde fue traído ese animal, había en el lugar caballos enfermos, ¿no? Y de laboratorio, ¿qué podemos hacer? Especialmente en situaciones tempranas, nos va a ayudar bastante el hemograma, donde vamos a observar una leucocitosis neutrofílica, o desviación a la izquierda leve o moderada. En caballos casi no hay una respuesta, una septicemia, no aparecen neutrófilos inmaduros. Cuando aparecen neutrófilos inmaduros en caballos, por ejemplo, en banda, no sé si ustedes recuerdan, infecciosa está en sexto. Sí, los que están llevando patología clínica. Generalmente, a lo mucho que va a llegar a tener en caballos es una desviación a la izquierda leve, o sea, la presencia de células de neutrófilos en banda. Y eso es muy grave ya en caballos, ¿no? No llegan a presentarse más desviación a la izquierda moderada o marcada. Hasta leve, pero es grave, ¿no? Entonces, el hemograma va a ser muy importante para guiarnos si se trata o no de papera equina, ¿no? Entonces ya hay que tomar inmediatamente, mientras más rápido se haga el diagnóstico y el tratamiento, hay mejores posibilidades de recuperar al animal, ¿no? Bueno, después se pueden hacer, si hay ya supuración de ganglios, coloraciones y cultivos, ¿no? No es necesario antibiogramas porque son bacterias sensibles a los antibióticos, ¿no? Bueno, hay que diferenciar de otras enfermedades como la influenza, parotiditis, muermo, rinoneumonitis, que no son enfermedades de importancia en caballos. Doctor, ¿qué dijo en signos clínicos? No lo escuché muy bien. Esos son los signos clínicos. O sea, los animales están decaídos, hay anorexia, falta de apetito, fiebre. Hasta 41 grados, creo que no he pasado esta diapositiva, se me saltó. Hay fiebre hasta 41 grados centígrados, secreción nasal aguda, tos, dificultad respiratoria porque los ganglios que están inflamados afectan a la respiración. Los ganglios linfáticos submaxilares están hinchados, purulentos. Hay inflamación de la cavidad bucal, una estomatitis, conjuntivitis y a veces se complica muchas veces con neumonía. Cuando hay neumonía hay dificultad respiratoria. Muchos abscesos se rompen, hay septicemia, se complica con artritis muchas veces, ¿no? Vamos a ver articulaciones hinchadas. Como el animal ha tenido fiebre, va a haber una esterilidad temporal que a veces puede durar inclusive si un reproductor, un potro ha tenido esta enfermedad, puede quedar estéril hasta un año, ¿no? En hembras pueden haber abortos porque ha tenido fiebre en un momento, faringitis, mantienen el cuello extendido para tratar de respirar mejor y no pueden consumir alimentos fácilmente, ¿no? No pueden tragar los alimentos. Entonces hay todos esos signos clínicos. En el diagnóstico, entonces, importante la historia clínica, signos clínicos, datos epidemiológicos, y en laboratorio el hemograma, donde hay una leucocitosis neutrofílica o desviación a la izquierda leve. Bueno, después cultivo, ¿no? Eso ya hablamos.
Y el tratamiento va a ser con relativo éxito si es que lo hacemos un tratamiento a tiempo, ¿no? En cuanto ya veamos algunos signos clínicos, ya hay que proceder al tratamiento. Lo primero, colocar antibióticos en altas dosis, ¿no? Y después ya ya llevar para el diagnóstico, muestras de sangre con anticoagulantes, etc. Pero mientras tanto ya se pueden tomar las medidas de prevención, ¿no? Penicilina con estreptomicina, penicilina con 5 millones, o sea, siempre hay que, en enfermedades bacterianas hay que comenzar con dosis altas, ¿no? O gentamicina también, de unas 2 ampollas de 200 miligramos, o solamente penicilina durante 3 a 4 días, ¿no? Si ya hay ganglios linfáticos afectados, hay que drenar, hay que cortar esos ganglios linfáticos y hacer los tratamientos locales. Las medidas de prevención están la higiene, buena alimentación, cuarentena. Siempre que compremos, especialmente cuando están ustedes hablando de animales de alto valor genético, de competición, son animales que cuestan mucho. Entonces, si van a mezclar con otros animales, es importante hacerlo en esos animales en la cuarentena. Hay que hacer la prueba de nemifisosequina y ver si no desarrollan algún signo clínico de esta enfermedad, ¿no? Y la vacunación, esto tal vez es lo más importante, ¿no? Dado que esta enfermedad es de presentación frecuente, la vacunación es la mejor forma de prevenir. Los tratamientos ya son caros, largos, y el animal ya va a quedar con secuelas de la enfermedad. A veces son neumonías, por ejemplo. Y ese animal no sirve para la competición porque no tiene una buena capacidad de oxigenación del organismo por la misma neumonía, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta, que mejor siempre la vacunación, ¿no? Animales que no se vacunan contra esta enfermedad, la probabilidad es alta de que enfermen. Es una enfermedad endémica. ¿Cuál es la situación? Es una enfermedad endémica. Ya les dije, animales que no se vacunan tienen alta probabilidad de enfermar. Entonces, mejor es vacunar. ¿Alguna pregunta? Ya, bien, joven. Entonces, si no tienen nada más, escúchenme una cosita, joven. Estamos terminando nosotros ya estas enfermedades de equino. Al terminar las enfermedades de equino y de porcino, les voy a tomar otro repaso. El repaso así virtual de una pregunta, como hicimos la otra vez, ¿no? Entonces, vayan leyendo de a poco, no se dejen sorprender con el repaso. Ya vayan leyendo. Doctor, Sí, las grabaciones de la anterior clase no lo pasó todavía, dice mi compañera, la presidenta. sí, vamos a pasar del anterior y de esta. Sí, generalmente les paso de lunes y viernes les paso la presentación. Listo, gracias, doctor. Ya. Sí, doctor, porque ninguna grabación no han pasado todavía. Sí. ¿No? Ya, sí. Sí, de lunes y de hoy día les va a pasar juntas. Ya, bien, joven, entonces nos vemos el día lunes. Listo, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Doctor, ¿nos puede poner asistencia a los que llegamos atrasados? Perdón, ¿sí? ¿Qué dice? Le decía que si nos puede tomar asistencia a los que entramos atrasados por el tema de mi internet, no puede entrar temprano. No, ya no podemos volver atrás. Ya nos ha acabado la clase. Algunos sí me reclamaron y ya les puse presente. Está bien, doctor.
Es que no quería interrumpir la clase.